Me llamo Jessica, tengo 42 años, llevo 15 casada con Michael y tenemos un hijo de 12 años, Ethan. Toda mi vida he soñado con estabilidad, comodidad familiar y apoyo mutuo. Cada mañana, al despertarme en nuestra vieja pero muy querida casa, sentía calor, no solo por la luz del sol que se colaba por las cortinas, sino también por la certeza de que mi mundo estaba bien. De niña me imaginaba un matrimonio perfecto, con comprensión, amor y cariño sincero por el otro. Y, al parecer, este sueño se hizo realidad. Michael siempre estaba ahí. Su calma y confianza me daban fuerzas. Y Ethan, nuestro pequeño rayo de felicidad, llenaba la casa de risas y alegría. Nuestros rituales matutinos eran predecibles y casi sagrados. Me levantaba antes que nadie. Preparaba el desayuno y elegía un conjunto que me hiciera sentir guapa y segura de mí misma. Michael solía salir de su habitación cuando yo ya había podido despedirme de Ethan, que se preparaba alegremente para ir al colegio. En esos momentos tenía la sensación de que nuestra vida seguía un patrón preestablecido, un desayuno acogedor, un trayecto tranquilo al trabajo, tardes tranquilas en las que pasábamos charlando juntos. Por las noches nos sentábamos juntos a la mesa y en cada palabra que decía, en cada caricia, había algo que confirmaba nuestra conexión. Aunque a veces había pequeñas peleas o malentendidos, siempre éramos capaces de encontrar puntos en común y perdonarnos mutuamente. Recuerdo cómo Michael y yo solíamos pasar largas tardes sentados en el sofá del salón, hablando de planes para el futuro, soñando con lo maravilloso que sería cuando Ethan creciera y se convirtiera en un hombre independiente. Elegíamos música juntos, hacíamos tareas y las pequeñas alegrías, la sonrisa de mi hijo, la risa tranquila de Michael, una mirada llena de amor, me parecían las cosas más importantes de este mundo. Me parecía que habíamos creado algo indestructible, que nuestro hogar era una fortaleza, donde cada rincón estaba lleno de cariño y bondad. Pero cuando miro atrás, empiezo a recordar las sutiles señales que entonces no me tomaba en serio. A veces, cuando Michael se sentaba en un rincón del salón, mirando pensativo por la ventana u hojeando en silencio el periódico, notaba un ligero distanciamiento en su mirada. Al principio lo atribuía al cansancio después del trabajo, a los largos días llenos de tareas, pero a veces, en momentos tranquilos, cuando estaba a solas con mis propios pensamientos, tenía una extraña premonición. Algo dentro de mí me decía que nuestro mundo parecía ir por mal camino, que detrás del idilio exterior había resentimientos tácitos y malentendidos no expresados. En aquellos días, no quería molestar a Michael con preguntas innecesarias, no quería romper la ilusión que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Intenté creer que cada pequeña cosa tenía una explicación, que los pequeños cambios no eran más que dificultades temporales que pronto pasarían. Pero a veces, cuando le observaba, sus ojos ya no parecían brillar con la calidez sincera de antes, y su voz sonaba cansada, como si llevara mucho tiempo soportando una carga de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Cada día que pasábamos juntos estaba lleno de pequeños rituales que yo consideraba una prueba de nuestro amor. Hacíamos la cena juntos, comentábamos las noticias del día, veíamos nuestras películas favoritas. Recuerdo cómo nos reíamos con viejas anécdotas familiares, cómo Michael hablaba de sus aventuras laborales y Ethan compartía emocionado sus éxitos en el colegio. Todo ello nos hacía sentir que éramos una verdadera familia, una unidad capaz de superar cualquier adversidad. En esos momentos me sentía especialmente valorada por mi papel de ama de casa. Ponía toda mi alma en hacer de nuestro hogar un lugar donde reinara la calidez, lo acogedor y la comprensión. Cada rincón, cada detalle del interior eran para mí símbolos de nuestra unidad, prueba de que el amor puede superar cualquier dificultad. Incluso en la rutina diaria encontraba consuelo.
El aroma matutino del café recién hecho, el susurro silencioso de las páginas de mi libro favorito, el suave abrazo de Michael antes de acostarme. Pero a pesar de todas las alegrías, había una premonición en el fondo de mi mente que no podía ignorar. Me preguntaba por qué Michael parecía a veces tan distante, por qué su mirada estaba a veces llena de tristeza cuando parecía sonreír. Estas preguntas me inquietaban, pero intentaba alejarlas sin pensar que algo serio pudiera estar acechándome. Me parecía que nuestra vida seguía como siempre, que todo sería igual que siempre, a pesar de las pequeñas cosas que hacían que mi corazón latiera más deprisa de vez en cuando. Así empezaban mis días, en el ajetreo de los negocios, al cuidado de mi familia, con la grata creencia de que nuestro amor era fuerte e inquebrantable. No sabía entonces que esos momentos aparentemente imperceptibles serían el punto de partida de cambios que darían un vuelco a mi vida. En aquel periodo de serenidad, no podía imaginar que tras las sonrisas y los rituales cotidianos se escondía un secreto capaz de destruir mi mundo interior y hacerme reconsiderar todo aquello en lo que creía. Noté los primeros indicios de que algo había cambiado de forma gradual, casi imperceptible. Al principio eran pequeños detalles que yo atribuía al cansancio o al ajetreo de la vida cotidiana. Michael pasaba las tardes solo, sentado en un rincón del salón, mirando cansado por la ventana o sumido en sus pensamientos, ignorando nuestras conversaciones. Antes, cuando cenábamos juntos o hablábamos después del trabajo, su mirada siempre había sido cálida, su voz tranquila y segura. Pero ahora, cada vez con más frecuencia, sus ojos se alejaban, como si ya no tuvieran la chispa que solía calentarme. Cada vez que intentaba entablar conversación, la respuesta de Michael era breve, casi seca, como si no quisiera hablar de sus sentimientos. Me preguntaba, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado tanto? Pero no obtuve respuestas. Me parecía que poco a poco crecía entre nosotros un abismo invisible que nunca antes había notado. Empecé a observar atentamente su comportamiento, la forma en que esquivaba mis preguntas, cómo le temblaban las manos cuando se sorprendía a sí mismo echando miradas al azar a lo lejos. Estos pequeños momentos me parecieron intrascendentes al principio, pero luego empezaron a sumarse a un retrato general de cambio que no podía ignorar. A veces, cuando estaba sola en casa, me invadía una extraña premonición de soledad. Releía viejas fotografías y recordaba cómo Michael y yo habíamos reído hasta llorar, cómo habíamos compartido sueños y hecho planes para el futuro. Aquellos recuerdos contrastaban tanto con el presente. Ahora nuestra familia era silenciosa, fría, carente de la sincera intimidad que yo tanto valoraba. Empecé a darme cuenta de que las pequeñas peleas y las reticencias que antes me parecían habituales adquirían ahora un matiz nuevo e inquietante. A veces, cuando intentaba hablar con Michael sobre lo que me preocupaba, él esquivaba el tema, poniendo excusas sobre el trabajo o la necesidad de intimidad. Intenté ver si había surgido algo nuevo en su alma, quizá un hastío con la familia, o tal vez empezaba a sentir que yo estaba demasiado preocupada por el hogar y solo me ocupaba de mi hijo. Estos pensamientos me atormentaban. Después de todo, siempre me había considerado una buena esposa y madre, y ahora sentía que todos nuestros años de entendimiento podían ser solo una ilusión. Cada vez que Michael se iba a su habitación o se quedaba al teléfono, sentía una ligera inquietud, que luego se convertía en una profunda ansiedad. Me preguntaba si su desapego no sería solo una fase temporal, sino el principio de algo inevitable. Inconscientemente, trataba de encontrar explicaciones en las cosas más insignificantes, su tono, su forma de hablar, la manera en que apartaba la mirada cuando le hacía una pregunta. Intenté convencerme de que en cualquier matrimonio hay momentos de debilidad, de que las personas pueden perder el calor el uno por el otro, pero siempre encuentran la fuerza para reconciliarse. Sin embargo, cada día se agudizaba más la sensación de soledad en mi interior y la voz de mi premonición interior no se calmaba,
me decía que los cambios ya se estaban produciendo y no se podían detener. Me di cuenta de que si no prestaba atención a estas señales de alarma, podrían convertirse en algo irreparable, pero el miedo a hacer preguntas, a obtener respuestas dolorosas, me paralizaba. Así pasaron los días. Rituales matutinos, cenas familiares, veladas tranquilas llenas de palabras no dichas y conflictos sin resolver. Intenté vivir como siempre, mantener la casa acogedora, cuidar de mi hijo, pero en mi interior crecía la sensación de que algo iba mal. Estos primeros signos de cambio, sutiles y casi imperceptibles, eran los heraldos de que todo lo que creía estable e inquebrantable empezaba a desmoronarse poco a poco, dejándome sola con la ansiedad y la incertidumbre. Aunque intentaba creer que todo saldría bien, un pequeño pero persistente sentimiento en mi interior me susurraba que me aguardaban retos que ni siquiera había soñado. A pesar de mi creciente ansiedad, decidí que la vida seguiría como siempre y que celebraríamos una cena familiar por el cumpleaños de Ethan. Esta fiesta era especial para mí. Siempre había puesto todo mi empeño en prepararla, creyendo que una celebración familiar podía restablecer los vínculos perdidos. En las semanas previas a la fiesta, me sumergí de lleno en la organización, comprar adornos, elegir el menú, llamar a amigos y familiares, intentar que la velada fuera inolvidable. Recuerdo cómo cada mañana empezaba pensando en la cena que se avecinaba. Elegía un vestido precioso que siempre asociaba con el ambiente especial de la fiesta e intentaba lucirlo para olvidarme por un momento de todas las preocupaciones. En mi mente tenía una imagen perfecta, una casa llena de risas y alegría, Ethan jugando con sus amigos y Michael sonriendo como antes. Organicé cada pequeño detalle, desde la puesta de la mesa hasta la disposición de las velas que crearían una iluminación cálida y acogedora. Cada detalle no era solo una tarea para mí, sino una oportunidad de devolver esa ilusión de felicidad conyugal en la que siempre había encontrado consuelo. En los días previos a la cena, sentía cada vez más tensión interior. A pesar de la aparente alegría que intentaba mantener, cada pequeña cosa parecía impregnada de un dolor oculto. Observaba a Michael cuando respondía a mis preguntas con frases cortas, cuando su mirada se perdía un momento en algún lugar lejano, como si intentara ocultarse de la realidad. Estos momentos de ansiedad me hicieron temer que las vacaciones no solo fueran una oportunidad para la alegría, sino también un catalizador del cambio que tanto temía. Preparar la cena se convirtió para mí en una especie de ritual. Era como si buscara una forma de llenar el vacío que empezaba a aparecer en mi interior. Durante varias tardes, mientras la casa se llenaba del aroma del pan recién horneado y las especias, puse toda mi energía en crear el ambiente perfecto. Reorganicé los muebles, seleccioné música que creía que devolvería una sensación de calidez, aunque hiciera frío. Cada pequeña cosa, cada detalle del interior era para mí un intento de recuperar todo lo que parecía perdido. En los momentos en que me quedaba a solas con mis pensamientos, me preguntaba si esta cena podría ser el punto de partida de un cambio. Quizás la diversión de los invitados, las risas de Ethan, el ambiente de fiesta me ayudarían a olvidar por un momento lo que ocurría entre Michael y yo. Intenté consolarme pensando que, aunque todo siguiera igual durante una noche, podría encontrar fuerzas para seguir luchando, pero la sombra de la ansiedad me mantenía en pie, con imágenes parpadeando en mi interior que presagiaban algo terrible. A menudo recordaba cómo Michael y yo solíamos hablar de planes y soñar con el futuro, cómo cada cena estaba llena de calidez y comprensión. Estos recuerdos me apoyaban, pero al mismo tiempo me hacían sentir dolor al darme cuenta de que algo había cambiado, de que las cosas entre nosotros habían empezado a volverse tácitas. Cada pequeño detalle, desde el leve crujido de las servilletas hasta el parpadeo de las velas,
Me recordaba que las vacaciones que con tanto esmero había preparado podían ser el último acto de la ilusión en la que aún intentaba creer. Intenté actuar con naturalidad, sonreír a mis invitados, hablar con Ethan, pero en mi interior no dejaba de pensar que aquella cena sería una prueba, un punto de inflexión. No podía evitar la sensación de que cada detalle se estaba preparando no solo para alegrarme, sino también para descubrir la verdad de que algo iba mal entre nosotros. Aquellos días de preparación se convirtieron para mí en una época de contradicciones internas. Por un lado, el deseo de crear las vacaciones perfectas. Por otro, el miedo a que las vacaciones sacaran a la luz todos nuestros problemas ocultos. Durante esos días me di cuenta cada vez más de que, por muy bien que decorara nuestra casa, el vacío interior permanecería a menos que Michael y yo decidiéramos hablar con franqueza. Aún así, seguí preparándome, con la esperanza de que aquella noche pudiera devolvernos, aunque solo fuera una pizca de la armonía que una vez conocimos. Tal vez para Ethan, para nuestra familia, aunque todo se estuviera desmoronando por dentro, esta fiesta sería una oportunidad para reunirnos y recordar cómo nos queríamos antes. Aquella noche, cuando todos los invitados empezaron a sentarse a la mesa, el ambiente parecía a primera vista festivo y alegre. La luz de las lámparas tenues y las velas parpadeantes creaban la ilusión de lo acogedor, y las risas que salían de la cocina me hacían creer que, aunque algo fuera mal por dentro, en la superficie todo seguiría como siempre. Pero en mitad de la cena ocurrió un momento que cambió nuestro mundo para siempre. Michael se levantó de repente y vi algo extraño en su rostro, una fría determinación que antes no estaba allí. De repente, como si reuniera todas sus fuerzas, dijo en voz alta: «Firma, desgraciado, aquí están los papeles del divorcio». Estas palabras resonaron en la sala y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de todos los presentes se fijaron en mí y sentí que mi alma se encogía instantáneamente dentro de mí. La voz fuerte y despiadada de mi marido resonó en todos los rincones, como si hiciera añicos la ilusión de felicidad conyugal que yo había intentado mantener durante tanto tiempo. Se hizo un silencio ensordecedor en la sala. La gente se miró, y entonces alguien empezó a susurrar en voz baja. Me quedé inmóvil, como congelada, y traté de encontrarle sentido a lo que había oído. Por mi mente pasaban preguntas: ¿por qué había elegido este momento en particular? ¿Por qué había decidido hacerlo todo tan público? Antes de esto, nuestros problemas solo habían parecido acumularse, pero nunca llegar a un punto tan catastrófico. Me parecía que todas nuestras silenciosas reticencias, todos esos pequeños rencores que se habían acumulado a lo largo de los años, estaban a punto de estallar, pero nunca había imaginado que saldrían a la luz de una forma tan violenta. Me temblaban las manos y las lágrimas rodaban involuntariamente por mis mejillas. Vi cómo los ojos de Ethan, sentado en un rincón, se llenaban de miedo y desconcierto. Se esforzaba por entender por qué su padre había hecho esto, por qué nuestra familia se estaba desmoronando delante de todo el mundo. Los invitados parecían tener sentimientos encontrados. Algunos miraban con lástima, otros con juicio y otros simplemente no podían creer lo que estaba ocurriendo. Cada mirada, cada sonido en ese momento estaba empapado de pesadez y dolor. Michael, que estaba sentado enfrente, parecía completamente distante, como si su voz fuera una mera formalidad, y había un dolor acechándole en su interior que ya no podía ocultar. La frialdad con la que pronunció aquellas palabras me hizo sentir como si todo lo que habíamos construido a lo largo de los años se hubiera desmoronado en un instante. Intenté ordenar mis pensamientos, pero mi mente se llenó de imágenes de nuestros días felices, que ahora parecían inalcanzables y lejanos. La publicidad de esta declaración aumentó el dolor. Toda la sala fue testigo de mi humillación,
y sentí cómo cada minuto de aquella velada dejaba una profunda huella en mi alma. En ese momento me di cuenta de que nuestro matrimonio ya no tenía sentido, de que todos los años de esperanzas y sueños mutuos se habían desmoronado bajo el peso de unas palabras pronunciadas con tanta determinación. No fue solo un anuncio, fue una sentencia que oí en voz alta y que resonó en mi corazón. Y no podía entender cómo Michael podía haber elegido esta forma tan particular de romper. ¿Por qué elegiría destruir nuestras vidas en público, delante de todos los invitados, delante de nuestro hijo? Cada palabra sonaba como un golpe, destrozando los restos de confianza y amor que yo había guardado con tanto cuidado. En aquel momento solo quería una cosa: marcharme, esconderme de todas las miradas, de todo el dolor, pero sabía que marcharme era imposible, que las consecuencias de aquella velada me perseguirían durante mucho tiempo. Después de que Michael pronunciara sus fatídicas palabras, fue como si yo hubiera dejado de existir en el mundo que una vez había sido un idilio familiar. Los primeros minutos después de su declaración estuvieron llenos de caos y un silencio espeluznante. Permanecí sentado, incapaz de moverme, como agarrotado, y todo a mi alrededor parecía irreal. Los ojos de los invitados, llenos de perplejidad y simpatía, me atravesaban, mientras yo intentaba reunir fuerzas para darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se hizo un silencio espeso en la sala, que pronto fue roto por susurros tranquilos pero tensos. Oí que alguien intentaba acercarse a mí para preguntarme: ¿estás bien? Pero las palabras se me atascaron en la boca y no pude decir nada. Me temblaban las manos y el corazón me latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. En mi interior se mezclaban sentimientos de resentimiento, conmoción, profunda decepción y, lo más doloroso de todo, traición. Sentía como si todos los años, todos nuestros momentos felices, fueran ahora solo una ilusión que se había hecho añicos cruelmente con una declaración en voz alta. Intenté apartar la mirada de Michael, que permanecía inmóvil, como si ya no estuviera presente en el mundo, con el rostro impasible, aunque había un dolor sordo en sus ojos. Las miradas de los invitados, llenas de silenciosa desaprobación, se sumaban a la sensación de aislamiento. Yo estaba en el centro de este drama, sin saber cómo afrontarlo. Fue especialmente duro ver a Ethan. Su carita expresaba confusión y miedo, no entendía lo que estaba pasando, y su llanto silencioso me desgarraba el corazón. Durante esos angustiosos minutos, intenté encontrar fuerzas para dar el primer paso, para decir algo que explicara mi estado, para pedir apoyo, pero mis emociones se apoderaron de mí y me limité a sollozar en silencio, incapaz de hablar. Cada segundo parecía una eternidad y me rodeaba una atmósfera de insensibilidad que me hacía sentir completamente sola. Sentía que se me apretaban las entrañas, como si cada célula de mi cuerpo gritara de dolor y humillación. La luz de la lámpara de la mesa parecía oscura y fría, reflejándose en mis lágrimas, y me di cuenta de que ese momento se quedaría conmigo para siempre. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué Michael había elegido esta forma tan particular de romper? ¿Por qué tenía que ser yo rehén de su decisión? Cada palabra que decía resonaba en mi alma, dejando profundas cicatrices que temía que nunca se curarían. Los invitados empezaron a marcharse lentamente, dejando tras de sí solo susurros de aliento y silenciosas palabras de simpatía. Me senté sola en medio de la sala, sintiendo que mi corazón se rompía de dolor, y no podía creer que todo lo que había construido durante tanto tiempo se hubiera desmoronado en un instante. Esa primera reacción, ese shock, fue para mí el punto de no retorno, el momento en que me di cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. Estaba decidida a encontrar fuerzas para capear el temporal, pero en ese momento estaba tan destrozada que hasta pensar en el mañana me parecía abrumador. Después de aquella noche aterradora,
Cuando las palabras de Michael resonaron en mi alma, hubo largas horas llenas de doloroso silencio y lucha interna. No podía dormir. Los pensamientos llegaban en oleadas, uno tras otro, haciendo que mi corazón se apretara de dolor y frustración. En la oscuridad de la noche, me sentaba en la cocina con los brazos alrededor de la cabeza, tratando de entender cómo nuestras vidas podían haber cambiado tan repentinamente. Cada minuto parecía una eternidad, y cada imagen de los días felices en que las cosas eran diferentes me recordaba lo que se había perdido para siempre. En mi interior bullían sentimientos contradictorios: rabia, resentimiento, miedo, y al mismo tiempo una extraña conciencia de la necesidad de seguir adelante. Empecé a analizar todos los pequeños momentos de las últimas semanas, cada evasiva, cada mirada de distanciamiento, cada palabra en voz baja pronunciada con un tono tenso. Todo se sumaba a una imagen más amplia que ya no podía ignorar: los resentimientos y los sentimientos no expresados que se habían ido acumulando entre nosotros durante años. Durante esas largas horas de la noche, escribí en mi diario todo lo que sentía. Cada línea era un intento de dar sentido a lo que estaba pasando, de encontrar un grano de verdad en este caos de emociones. Escribía lo doloroso que era darme cuenta de que la persona a la que amaba podía cambiar de actitud tan bruscamente, lo difícil que era aceptar el hecho de que años de amor y confianza mutuos se habían derrumbado en un instante. Estos escritos se convirtieron para mí en una especie de confesión, una forma de derramar todo el dolor acumulado, sin dejar espacio en mi alma para lamentaciones silenciosas. A medida que avanzaba la mañana, me iba dando cuenta de que mi lucha interior no era solo un intento de sobrellevar el dolor, sino un proceso de reflexión necesario que me ayudaría a encontrar fuerzas para el futuro. Me preguntaba cómo podría seguir viviendo si todo lo que creía estable y eterno era una ilusión. ¿Sería capaz de perdonar alguna vez a Michael por este acto público de traición? O tal vez sería a través del dolor que podría encontrar una nueva yo, la mujer que aprendería a amarse y valorarse a sí misma, independientemente de las palabras y acciones de los demás. Esta lucha no fue fácil. Cada pensamiento, cada recuerdo despertaba en mí sentimientos encontrados. Recordaba cómo Michael y yo habíamos soñado con el futuro, cómo habíamos hecho planes, cómo habíamos reído juntos hasta llorar. Pero ahora todo parecía lejano y casi inalcanzable, como si hubiera entre nosotros una barrera infranqueable que no pudiera romperse con meras palabras. Sabía que para seguir adelante tendría que atravesar el dolor, aceptarlo y dejar atrás el pasado. Pero eso requería una fuerza increíble, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía en mí. Los días en que sentía que mis emociones me abrumaban, empecé a buscar apoyo. Hablaba con mis amigos, buscaba consuelo en momentos sencillos, paseos al aire libre, conversaciones tranquilas en las que podía olvidarme de todo por un momento. Cada uno de esos momentos me daba fuerzas, me recordaba que la vida sigue, que incluso después de la ruptura más dura se puede encontrar la manera de curarse. Me di cuenta de que mi lucha interior no es solo una reacción a lo sucedido, sino una oportunidad para replantearme la vida, encontrar nuevas metas y sueños. Aunque fuera imposible recuperar lo que tenía, podía construir una nueva realidad, una realidad en la que yo fuera la dueña de mi destino, en la que volviera a encontrar la alegría y la confianza. Este pensamiento se convirtió para mí en una estrella guía, una luz en la oscuridad que prometía que, incluso después de la tormenta más devastadora, era posible encontrar un camino hacia un nuevo comienzo. Así empezó mi largo viaje de reflexión, un viaje en el que aprendí a aceptar mi dolor para, a través de él, encontrar fuerzas para el futuro. Me di cuenta de que aún quedaban muchos retos por delante, pero ya no podía seguir atrapada en el miedo y la frustración. Esta lucha interior fue mi primer paso para recuperar el control de mi vida y quizás algún día creer que el amor, si es verdadero,
puedes sobrevivir incluso a las circunstancias más difíciles. Recuerdo cómo, tras aquellas noches agonizantes llenas de interminables preguntas y luchas internas, llegó un momento en que me di cuenta de que no podía seguir callada. Al día siguiente, mientras el sol de la mañana brillaba a través de las gruesas cortinas, me armé de valor y me acerqué a Michael. Nuestra casa, que hasta ese día me había parecido un oasis de familiar intimidad, adquirió de pronto un aire de tenso silencio. Me senté en el sofá del salón, intentando mantener un tono uniforme, y mirando a mi marido a los ojos, empecé en voz baja. Michael, tenemos que hablar. No puedo seguir viviendo en la ignorancia. Su mirada, normalmente llena de calma, parecía en blanco y distante en ese momento. Permaneció en silencio durante largos segundos, y sentí que cada segundo me oprimía como una enorme piedra. Finalmente, suspiró, y su voz, tranquila, casi tímida, empezó a contarme lo que le había estado atormentando durante los últimos meses. Habló de lo cansado que estaba de la rutina diaria, de cómo la presión de su madre y las constantes desavenencias le hacían sentirse solo. Me resultaba difícil escuchar, porque cada palabra que decía era como un golpe. Recordaba nuestras tardes felices, nuestras conversaciones hasta altas horas de la noche, cuando soñábamos con el futuro juntos. Michael me dijo que últimamente se sentía como si yo estuviera demasiado ocupada con la casa y nuestro hijo, como si no tuviera tiempo suficiente para él y se quedara solo con sus problemas. Mientras le escuchaba, intenté averiguar en qué me había equivocado. Siempre había intentado ser mejor esposa y madre. Recordaba cómo nos reíamos juntos, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de todas las cosas que nos hacían felices. Pero ahora no solo había cansancio en su voz, sino también una especie de amargura que no había notado antes. «Me sentía solo, Jessica», dijo en voz baja, como si empezara a haber un abismo entre nosotros que ni una sola vez habíamos intentado llenar. Aquellas palabras me hirieron profundamente y sentí que todo mi interior se apretaba de dolor. Le pregunté qué quería decir exactamente, cuáles eran los puntos de inflexión, por qué no lo había dicho antes. Michael se quedó callado y en sus ojos vi una mezcla de confusión y dolor. Admitió que había intentado hablar de ello muchas veces, pero siempre temía que la conversación se convirtiera en una discusión o en el drama final. Dijo que no sabía de qué otra forma expresar sus sentimientos y finalmente eligió la forma más devastadora posible. Una declaración pública, algo que hasta esa tarde me había parecido impensable. Yo estaba allí sentada, incapaz de pronunciar palabra, con las emociones desbocadas en mi interior. Resentimiento, amargura, miedo a perder todo lo que apreciaba. Quería gritar, «¿Por qué lo has hecho?», pero no me salían las palabras. En lugar de eso, dije en voz baja, «Michael, siempre pensé que podríamos superar cualquier dificultad si hablábamos francamente el uno con el otro. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué elegiste arruinarlo todo así, delante de nuestra familia y amigos?» Su rostro palideció por un momento, y vi en él una sombra de arrepentimiento, pero luego bajó los ojos, como si no pudiera seguir mirándome a la cara. Nuestra conversación se prolongó durante largo rato, y cada palabra que decía resonaba en mi alma. Hablamos de cómo habíamos cambiado los dos con los años, de cómo nuestra relación había acumulado cosas no dichas y resentimientos. Michael intentó explicarme que se le había hecho duro, que se sentía perdido en la rutina, y yo intenté explicarle que siempre había intentado que las cosas siguieran como estaban, sin darme cuenta de que empezaban a aparecer grietas entre nosotros. Al final, nuestro diálogo no desembocó en ninguna decisión instantánea, pero fue un punto de inflexión. Comprendí que algo tenía que cambiar, que no podía seguir así. Después de la conversación, ambos nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo.
El dolor seguía ardiendo en mi corazón, pero por primera vez sentí que tal vez esta conversación era el primer paso para dar sentido a lo que estaba pasando y quizá recuperar un poco de lo que era. Sabía que el camino hacia la curación sería largo y difícil, pero en ese momento decidí, no dejaría que este dolor me destruyera por completo. Aquella conversación fue el punto de partida en el que empecé a aceptar que, si no encontrábamos un terreno común, tendríamos que seguir caminos separados. Tras mi primera conversación con Michael, en mi alma reinaba una compleja mezcla de sentimientos. Por un lado, sentí alivio al escuchar por fin sus confesiones, pero por otro, sentí el dolor de darme cuenta de lo profundas que eran nuestras heridas. Los días que siguieron a la conversación estuvieron llenos de pesadas reflexiones. Pasé muchas horas repasando todo lo que había pasado, intentando averiguar si podíamos reconstruir nuestro entendimiento o si era hora de seguir adelante. Cada vez que me despertaba, sentía una sensación de incertidumbre en mi interior. Me daba cuenta de que nuestro pasado, lleno de alegrías y momentos felices, estaba ahora en peligro, y el futuro que habíamos pasado tanto tiempo construyendo juntos empezaba a desvanecerse. Empecé a pasar cada vez más tiempo sola, caminando por calles desiertas donde en el silencio podía escuchar mis pensamientos y darme cuenta de lo que necesitaba. Leí historias de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares, busqué apoyo en Internet y en reuniones de grupos de apoyo. Estas historias, llenas de honestidad y amargura, me hicieron darme cuenta de que no estaba sola en mi dolor y de que a veces el final de una etapa es el principio de un nuevo viaje. Durante los días siguientes, también luché por ordenar mis pensamientos y tomar una decisión final. Tuve que releer mi conversación con Michael muchas veces, analizando cada palabra, cada pausa. Me preguntaba, ¿era posible recuperar lo que era, o era mejor dejar atrás el pasado y empezar de cero? Estas reflexiones iban acompañadas de largas conversaciones con mis amigos, especialmente con Laura, que siempre sabía encontrar las palabras de apoyo adecuadas. Ella me convenció de que a veces la despedida no era una derrota, sino una oportunidad para reencontrarme a mí misma, para hallar una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Finalmente, una noche tranquila, cuando Ethan dormía y la casa estaba en profundo silencio, tomé una decisión. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en un estado de constante espera del cambio, en el que cada día estaba lleno de ansiedad y arrepentimiento. Me di cuenta de que tenía que tomar una decisión no solo por mí, sino también por Ethan, que creciera en un ambiente de amor, estabilidad y tranquilidad, no a la sombra de constantes conflictos y reticencias. Empecé a prepararme para anunciar mi decisión a Michael. Primero escribí una larga carta en la que expuse cada pensamiento y sentimiento, cada dolor y cada esperanza. Esta carta se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo para mí, un acto de liberación en el que dejé de permitir que el pasado me mantuviera cautiva. Cada palabra de aquella carta estaba llena de determinación para seguir adelante, aunque el camino por delante fuera desconocido y espinoso. En los días siguientes, empecé a hacer más y más cosas conmigo misma. Empecé a asistir a clases de yoga, me apunté a clases de arte, busqué nuevas aficiones que me ayudaran a olvidar el dolor y a centrarme en el futuro. Me reuní con un psicólogo que me ayudó a desenredar la maraña de emociones y a encontrar la fuerza para aceptar el cambio. Cada encuentro era como una pequeña victoria, como un paso más para volver a creer en mi valía. Sentía en mi corazón que había llegado el momento de emprender un nuevo camino, de ser dueña de mi propio destino. La decisión de seguir adelante fue dolorosa pero necesaria. Sabía que me esperaba un periodo difícil, lleno de dificultades y retos, pero estaba preparada. En ese momento sentí que podía respirar de nuevo, que el futuro no tenía por qué ser sombrío, que toda mujer merece la felicidad, aunque el camino hacia ella sea tortuoso y espinoso.
Uno de los aspectos más duros de mi nuevo viaje fue darme cuenta de que mi lucha no era solo por mi propia felicidad, sino también por el futuro de mi hijo Ethan. Cada vez que veía su cara inocente, llena de esperanza y confianza, sentía una responsabilidad indescriptible de asegurarme de que no fuera víctima de los dramas familiares que estaban destrozando nuestras vidas. Me di cuenta de que Ethan era la luz que me guiaba, la razón para seguir luchando, incluso cuando todo en mi interior se desgarraba de dolor. Después de tomar la decisión de seguir adelante, empecé a prestar aún más atención a Ethan. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Paseos por el parque, desayunar juntos, largas conversaciones sobre sus sueños y planes. Intenté crear para él la atmósfera de calidez y estabilidad que Michael y yo habíamos construido con tanto esmero. Quería que sintiera que, a pesar de todos los cambios, siempre estaría a su lado, que podía contar conmigo. Empecé a hablar abiertamente con Ethan sobre los cambios, eligiendo mis palabras para no destruir su fe infantil en la bondad. Hablamos de que a veces los adultos se enfrentan a dificultades, que a veces las relaciones cambian, pero que lo importante es quererse y apoyarse mutuamente. Intenté explicarle que a veces hay que tomar decisiones difíciles para tener una vida mejor en el futuro. Estas conversaciones no fueron fáciles para ninguno de los dos, pero fueron el comienzo de una comunicación nueva y más honesta. A veces veía que sus ojos se llenaban de tristeza, pero también intentaba comprender lo que estaba pasando y yo trataba de tranquilizarle diciéndole que todo iría bien. Además de las conversaciones personales, empecé a buscar activamente información sobre cómo proteger los derechos de los niños durante el divorcio, cómo crear condiciones para su desarrollo armonioso en la nueva realidad. Asistí a sesiones de asesoramiento con especialistas, estudié los aspectos legales del divorcio para asegurarme de que podía proporcionar a Ethan todo lo que necesitaba. Cada vez que recibía nueva información o consejos, sentía que me hacía más fuerte, que mi determinación de luchar por su futuro se fortalecía. Hubo momentos en los que sentí que el mundo entero se me venía encima, pero sabía que no podía dejar que ese dolor eclipsara la luz de los ojos de mi hijo. Ethan se convirtió para mí no solo en un recuerdo del pasado, sino en un símbolo de un futuro por el que merecía la pena luchar. Puse todo mi amor en cada minuto que pasamos juntos, intentando compensar las pérdidas que el divorcio había causado y creando una nueva realidad en la que pudiera crecer en un ambiente de apoyo y confianza. También empecé a hablar con otras madres que habían pasado por el divorcio y a aprender cómo afrontaban las dificultades emocionales. Estas conversaciones, llenas de sinceridad y apoyo, me hicieron darme cuenta de que cada una de nosotras tiene derecho a una nueva vida, a la oportunidad de empezar de nuevo. Las reuniones del grupo de apoyo se convirtieron en un verdadero refugio para mí, un lugar donde podía compartir mis experiencias, recibir consejos y sentir que no estaba sola. Poco a poco, empecé a sentir que luchar por el futuro de Ethan no era solo un proceso legal y emocional, sino también un reto espiritual. Aprendí a perdonar, no para olvidar el daño, sino para poder seguir adelante. Cada vez que Ethan sonreía o me contaba sus pequeños éxitos, sentía que mi lucha no había sido en vano. Se convirtió en mi fuente de fortaleza, mi esperanza de que, incluso después de las luchas más duras, se puede encontrar la luz al final del túnel. Pasó el tiempo y los cambios que hace unos meses me parecían casi imposibles fueron tomando forma. Michael se alejaba cada vez más de la vida familiar, y nuestras interacciones se convirtieron en conversaciones poco frecuentes y formales. Cada día sentía que mi mundo cambiaba. Los viejos hábitos se desmoronaban, dando paso a uno nuevo, aunque incierto. El destino parecía obligarme a tomar un camino que nunca había imaginado para mí, pero que inevitablemente conducía a la libertad y la independencia. Tomé la decisión de que no podía seguir siendo prisionera de las heridas y el dolor del pasado.
Esta decisión no fue instantánea. Maduró lentamente, a lo largo de muchas noches en vela, conversaciones con un psicólogo y largas reuniones con amigas. Pero una mañana, al despertarme, sentí algo nuevo en mí, la disposición a seguir adelante, el deseo de empezar a vivir por mí misma. Fue como despertar después de un largo sueño. Me di cuenta de que la libertad empieza por aceptarme interiormente, por tener el valor de desprenderme de lo que ya no me da alegría. A partir de ese día, empecé a prepararme activamente para poner fin oficialmente a nuestro matrimonio. Me reuní con un abogado, estudié los entresijos legales del divorcio, reuní todos los documentos necesarios. Cada paso, incluso el más formal, era para mí un símbolo de liberación, la prueba de que ya no permitiría que nadie controlara mi vida. Sentía una fuerza en el corazón de la que nunca me había percatado. Los primeros pasos hacia la libertad fueron acompañados de trabajo interior. Empecé a asistir a clases de meditación y yoga, que me ayudaron a ser más consciente de mis emociones y a desprenderme de la negatividad. Cada vez que sentía que la tensión se desvanecía poco a poco, sabía que me estaba acercando al momento en que no solo podría separarme oficialmente de Michael, sino también encontrar la paz mental. Este ejercicio se convirtió en algo más que una actividad física, se convirtió en una auténtica filosofía de vida, que me recordaba que la libertad es, ante todo, un estado de ánimo. Todavía había heridas en mi interior que no se curaban al instante, pero empecé a aprender a perdonar, no por el bien de Michael, sino por el mío propio. El perdón se convirtió en un acto de liberación para mí, que me permitía dejar atrás el pasado y empezar un nuevo capítulo. Empecé a escribir un blog, compartiendo mis experiencias y descubrimientos, y pronto recibí muchas respuestas de mujeres que también habían pasado por experiencias similares. Estas historias de apoyo me llenaron de fe en que no estaba sola, que cada dolor podía convertirse en una lección y cada ruptura en el comienzo de algo nuevo. Mi vida empezó a tomar nuevos colores. Hice pequeños viajes, conocí a gente nueva, descubrí nuevas aficiones. Cada nuevo encuentro, cada nueva experiencia me recordaba que era capaz de crear mi propia realidad, que no tenía que vivir según las reglas de los demás. Estos cambios trascendentales se convirtieron en parte integrante de mi viaje hacia la libertad. A pesar de todas las dificultades, sentía que tenía un futuro brillante por delante, un futuro en el que construiría mi propia vida, en el que cada elección que hiciera sería consciente y me aportaría alegría. Y aunque hubo momentos de duda, lágrimas y conversaciones difíciles conmigo misma por el camino, sabía que cada paso me acercaba más a encontrar por fin la libertad con la que había soñado durante tanto tiempo. Pronto llegó el día en que por fin me di cuenta de que mi antiguo mundo había desaparecido irrevocablemente. Michael había desaparecido por fin de nuestra vida en común, y yo, a pesar de toda la preocupación y el dolor, empecé a sentir cómo despertaba en mí una nueva energía. El nuevo amanecer para mí no era solo una metáfora, era un momento real en el que yo, como un ave fénix, resurgía de las cenizas de las viejas relaciones, lista para una nueva vida. Cuando me desperté una mañana sentía el aire fresco y una tranquila alegría se instaló en mi corazón. Supe que ya no sería la mujer que temía el cambio. Cada nuevo día se convirtió para mí en una celebración de pequeñas victorias. Una taza de café por la mañana, una llamada de un amigo, una sonrisa de Ethan, que ahora miraba al futuro con confianza. Empecé a planificar mi futuro, a hacer listas de tareas, a soñar con un piso nuevo, con nuevos encuentros y aventuras. Esta energía, antes oculta tras el dolor y el miedo, se convirtió en la base de mi nuevo yo. Conocer amigos se convirtió en una fuente de inspiración para mí. Descubrí la alegría de la comunicación, aprendí a escuchar y a compartir mis experiencias, abriéndome a gente nueva. Cada encuentro era como una pequeña prueba de que la vida sigue, de que incluso después de las pruebas más duras puedes encontrar un motivo para sonreír.
Empecé a llevar un estilo de vida activo, pasear por el parque, hacer deporte, asistir a talleres de pintura y cocina. Estas actividades me ayudaron no solo a distraerme, sino también a descubrir talentos que antes ni siquiera sospechaba. Mi relación con Ethan se hizo aún más fuerte. Pasábamos más tiempo juntos, jugando, leyendo libros, cocinando juntos comidas sencillas. Cada una de sus risas, cada una de sus alegrías, eran para mí la prueba de que el futuro podía ser brillante. Me prometí que nunca más dejaría que los conflictos familiares ensombrecieran el calor de nuestro hogar, que lucharía para que creciera en un ambiente de amor y confianza. El proceso de divorcio, aunque dejó profundas cicatrices, fue para mí un punto de partida para iniciar nuevas andaduras. Empecé a formalizar todos los trámites y, a pesar de todas las dificultades, este proceso burocrático se convirtió para mí en un símbolo de que mi vida pasaba a un nuevo nivel. Cada documento firmado, cada reunión con un abogado, me daba la seguridad de que avanzaba en la dirección correcta. Aprendí a dejar atrás el pasado, a mirar hacia adelante y a aceptar cada momento como una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Estos días pensaba a menudo en lo que significaba ser libre. Para mí, la libertad ya no era un concepto abstracto, se convirtió en una sensación cuando sentí que cada célula de mi cuerpo respiraba una nueva vida. Me di cuenta de que, a pesar de todos los retos, seguía siendo capaz de amar, soñar y crear. Y este nuevo amanecer no era solo el final del dolor, sino el comienzo de una nueva historia en la que yo misma escribía cada página. A medida que el sol se alzaba sobre el horizonte, podía sentir cómo despertaba en mí una fuerza que nunca antes había notado. Fue como un verdadero renacimiento. Dejé atrás todos los miedos, dudas y resentimientos para afrontar el nuevo día con el corazón abierto. Y aunque me esperan nuevos retos y cambios, ya no tengo miedo. Sé que soy fuerte y que soy capaz de crear mi propia historia llena de alegría, libertad y amor. Tras muchas experiencias dolorosas y largas noches de lucha interna, empecé a darme cuenta de que, para seguir adelante, tenía que replantearme todo lo que había pasado. Ya no era posible recuperar el pasado, pero me di cuenta de que era en la capacidad de perdonar, ya fuera perdonando a Michael o perdonándome a mí misma, donde se escondía la clave de la renovación. Cada mañana, al levantarme, intentaba ponerme en un nuevo estado de ánimo, buscar consuelo en las pequeñas cosas, un motivo para seguir luchando por su futuro y el mío propio en cada mirada de Ethan. Empecé a pasar largas horas sola, paseando por el parque o sentada junto a la ventana con una taza de café, pensando en los acontecimientos que habían cambiado mi vida de forma tan radical. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que el dolor que sentía, aunque devastador, era el punto de partida para el cambio. Releí las entradas del diario en las que había anotado todas mis experiencias, desde las primeras campanadas del cambio hasta aquella fatídica tarde en que Michael anunció su divorcio. Cada página me recordaba que había sido testigo no solo de la ruptura de una relación, sino del desmoronamiento de la ilusión que había pasado tanto tiempo construyendo. A través de un proceso de replanteamiento, llegué a darme cuenta de que perdonar no es una debilidad, sino un acto de fortaleza. Empecé a aprender a dejar atrás los rencores, a ver las cosas desde la perspectiva de la experiencia, lo que me hizo más sabia. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor que me había causado el divorcio, se me había dado la oportunidad de una nueva vida, una vida en la que yo sería la principal creadora de mi futuro. Al perdonar a Michael, no me olvidé de mí misma. Perdoné mi culpa por no haber sido capaz de detectar las señales a tiempo, por no haber hecho las preguntas adecuadas. Este fue el comienzo de mi curación espiritual. El apoyo de mis amigos, especialmente de Laura, fue inestimable durante este periodo. Nos sentábamos durante horas a tomar una taza de té para hablar de nuestras vidas, nuestros errores y nuestras esperanzas de un futuro mejor.
Laura decía que toda mujer merecía una segunda oportunidad, que todo dolor era una oportunidad para aprender a querernos aún más. Estas conversaciones me ayudaron no solo a darme cuenta de que no estaba sola, sino también a encontrar la fuerza para seguir adelante. Empecé a asistir a grupos de apoyo donde las mujeres compartían sus historias de superación. Allí me enteré de que muchas habían pasado por el divorcio y habían encontrado el valor para empezar un nuevo capítulo de su vida. Con el tiempo, empecé a notar una sensación de renovación. Cada nuevo día, cada pequeña victoria, una carrera matutina, una sonrisa de Ethan, un cumplido de un desconocido, me hacían darme cuenta de que era capaz de disfrutar de la vida a pesar de los retos. Empecé a dedicarme más tiempo a mí misma. Empecé a leer libros de autoconocimiento, a practicar meditación y a apuntarme a clases de yoga. Estas actividades me permitieron encontrar la armonía interior y aprender a encontrar la alegría en las cosas sencillas. Me di cuenta de que replantearse una relación no es solo un intento de recuperar el pasado, sino una oportunidad para empezar de cero. Michael siempre formará parte de mi historia, pero ya no quiero que sus palabras determinen mi destino. En mi corazón, empecé a creer que cada dolor deja tras de sí una lección y cada ruptura es una oportunidad para un nuevo comienzo. Empecé a escribir un blog, compartiendo mis experiencias y cómo conseguí perdonar y seguir adelante. Poco a poco, sentí que a pesar de todas las pérdidas, la vida puede llenarse de un nuevo significado. Para mí, este periodo de replanteamiento fue una auténtica revolución interior. Aprendí a perdonar no para olvidar, sino para poder seguir adelante. Me di cuenta de que perdonar es un acto de amor propio y me permite liberarme de las ataduras del pasado. Aunque los recuerdos de aquella fatídica noche todavía me estremecen a veces, ya no dejo que controlen mis pensamientos. Cada nuevo día era un paso hacia la libertad, hacia la adquisición de una nueva fuerza que ahora solo me pertenecía a mí. Poco a poco, sumergiéndome en la soledad, empecé a encontrar en ella una fuente de fuerza e inspiración. Lo que antes me parecía un aislamiento terrible, ahora se convertía en una oportunidad para escuchar la voz de mi corazón y darme cuenta de lo que realmente quería de la vida. En el silencio de la soledad, empecé a explorarme a mí misma, mis sueños y miedos, permitiéndome ser sincera y abierta conmigo misma. Cada mañana me despertaba con una nueva sensación de determinación. Organizaba mi día para dedicar tiempo no solo a mis responsabilidades, sino también a mí misma. Los largos paseos por el parque, donde el susurro de las hojas y el aire fresco me refrescaban, se convirtieron en un ritual. Aprendí a escuchar a la naturaleza, a ver cómo cada árbol y cada pájaro me recordaban la naturaleza cíclica de la vida, que cada final lleva la semilla de un nuevo comienzo. En aquellos días empecé a leer más, libros de autodesarrollo, memorias de mujeres que habían sobrevivido a dificultades e incluso ficción que me inspiraba a encontrar la belleza en lo ordinario. Estos libros me ayudaron a ver mi vida desde otra perspectiva, a darme cuenta de que cada dificultad nos hace más fuertes. Empecé a llevar un nuevo diario, en el que anotaba no solo mis pensamientos tristes, sino también las pequeñas alegrías que me encontraba por el camino. Una sonrisa cualquiera de un transeúnte, una agradable conversación con el dependiente de una tienda o incluso un delicioso almuerzo en una pequeña cafetería. Cada una de esas pequeñas cosas me daba esperanza y confianza en que la vida sigue y hay muchos más momentos hermosos por delante. Con el tiempo empecé a hacer trabajos creativos. Me matriculé en cursos de pintura y empecé a experimentar con el color y la forma. El dibujo resultó ser para mí una forma increíble de expresar mis emociones, de transformar el dolor en algo bello. Cada cuadro que creaba era como una pequeña historia, la historia de mi renacimiento, mi viaje del dolor a la luz.
Estas actividades creativas me permitieron descubrir talentos en mí misma que antes ni siquiera sabía que tenía, y me dieron la oportunidad de sentirme la creadora de mi propio destino. Encontrar la fuerza en la soledad no significó que renunciara a socializar. Al contrario, empecé a valorar cada encuentro con personas que compartían mis puntos de vista y me apoyaban. Reunirme en grupos de apoyo, donde las mujeres compartían sinceramente sus historias y sus éxitos, se convirtió para mí en una auténtica escuela de vida. Escuchaba a cada una de ellas hablar de cómo el dolor se convertía en fortaleza y me daba cuenta de que yo era capaz de hacer lo mismo. Estas conversaciones me dieron confianza y me ayudaron a creer que, incluso después de la ruptura más dura, es posible encontrar una nueva vida. Aprendí a fijarme objetivos y a planificar un futuro que ahora se basaba en mis propios deseos y no en las expectativas de los demás. Soñaba con nuevos viajes, con conocer gente interesante, con descubrir un mundo que antes me parecía cerrado. Cada pequeño paso, ir a un museo, participar en una clase magistral o incluso un simple paseo, se convirtió para mí en una prueba de que la vida puede ser brillante y polifacética. Encontrar la fuerza en la soledad se convirtió para mí en un proceso de autodescubrimiento, durante el cual me di cuenta de que no tenía por qué vivir cautiva de relaciones pasadas. Empecé a apreciarme por lo que soy, con todas mis virtudes y defectos. Fue una verdadera revelación darme cuenta de que mi valor no lo definen mis relaciones, sino que está en mí misma. Y este pensamiento me dio fuerzas para seguir adelante a pesar de todos los retos. El tiempo parecía empezar a curarme lentamente, y paso a paso aprendí a aceptar el pasado. Cada vez que afloraban recuerdos dolorosos de aquella noche o de los años que había pasado con Michael, intentaba verlos como una lección, como parte de mi viaje. En lugar de intentar olvidar, empecé a aceptar todos mis sentimientos, el dolor, el resentimiento, la decepción, pero también el amor que una vez había calentado mi corazón. El perdón resultó ser la prueba más dura para mí, porque me exigía admitir todos mis errores y debilidades, pero cada día me daba más cuenta de que aferrarme a la negatividad no me permitía crecer. Empecé a escribir cartas que nunca había enviado, en las que expresaba todas mis quejas y arrepentimientos. Era una especie de ritual de liberación. Ponía por escrito todo lo que pesaba en mi corazón, permitiéndome desprenderme por fin de lo que ya no me servía. En el proceso de asumir el pasado, empecé a reexaminar mi relación no solo con Michael, sino también conmigo misma. Aprendí a perdonarme por no ser siempre capaz de ver las señales, por dejar que se acumularan pequeños malentendidos. Darme cuenta de que era un ser humano, capaz de cometer errores pero también de mejorar, me alivió. Empecé a apreciar cada momento que vivía, cada emoción, porque todo formaba parte de mi experiencia única. Encontré la esperanza poco a poco, a través de pequeñas victorias, de momentos en los que vi que podía sonreír a pesar de todo. Empecé a conectar con gente nueva, a abrirme a amistades e incluso a oportunidades que antes me parecían inalcanzables. A veces sentía que el pasado había dejado una mancha oscura detrás de mí para siempre, pero cada día notaba más cómo empezaban a aparecer colores brillantes a mi alrededor. Eran los momentos sencillos, la risa de Ethan, un cálido abrazo de un amigo, incluso una palabra amable de un desconocido. Me di cuenta de que aceptar el pasado no significaba olvidar el dolor, sino aceptarlo como parte de mi viaje. Cada vez que sentía resurgir viejas heridas, recordaba las lecciones que la vida me había enseñado, que cada dolor, cada ruptura puede hacernos más fuertes si nos permitimos aprender de ellos. Empecé a dedicar más tiempo a actividades que me ayudaban a centrarme en el presente. Creatividad, deporte, aprender cosas nuevas. Estos momentos fueron un verdadero apoyo para mí. Me dieron fuerzas para mirar al futuro con esperanza y confianza.
Con el tiempo me di cuenta de que el futuro no es solo una continuación de la vida anterior, sino una oportunidad de construir algo completamente nuevo, basado en mis propios sueños y aspiraciones. Reconciliarme con el pasado no fue solo un acto de perdón para mí, sino también un paso hacia la búsqueda de una nueva identidad. Empecé a ver cada día como una oportunidad para una nueva alegría, una nueva oportunidad para cambiar mi vida a mejor, y aunque los recuerdos de lo ocurrido seguían apareciendo a veces en mis pensamientos, ya no dejaba que determinaran mi futuro. Me hice más fuerte, más sabia y más abierta al cambio. Hoy, cuando miro hacia atrás en el viaje que he recorrido, miro con gratitud todas las pruebas por las que he pasado. El divorcio, que antes parecía el final de todo, se convirtió para mí en el principio de una nueva vida, una vida en la que elijo mis propios objetivos, mis propios sueños y mi propia felicidad. Ahora vivo para mí y para mi hijo Ethan, y cada nuevo día es una oportunidad para demostrarme a mí misma que soy capaz de más de lo que podría haber imaginado en los momentos más oscuros del pasado. He aprendido a apreciar cada pequeña cosa, cada momento de alegría que aparece en el camino. Mis días están llenos de creatividad, encuentros con amigos, nuevas aficiones y, por supuesto, de amor por mí misma. He dejado de dejar que el pasado dicte los términos de mi presente. Ahora sé que mi valía no depende de las palabras o acciones de otras personas, sino que está determinada por cómo me miro a mí misma y cómo sé amar. Cada dificultad, cada momento roto de mi vida se convirtió en un ladrillo a partir del cual construí unos nuevos cimientos. Ethan no ve en mí a la mujer herida que una vez conocieron, sino a una persona fuerte y segura de sí misma que no tiene miedo al cambio y está dispuesta a seguir adelante, pase lo que pase. Juntos creamos un mundo nuevo en el que cada mañana comienza con esperanza y cada noche, con gratitud por el día vivido, intento transmitir a Ethan la confianza de que, incluso cuando la vida trae retos, siempre se puede encontrar la fuerza para volver a empezar. Hoy vivo la vida al máximo. Voy a clases de yoga, participo en talleres creativos, conozco a gente que me inspira y, lo más importante, ya no tengo miedo de soñar. Mis nuevos planes, mis nuevos sueños se han convertido para mí no solo en una huida del pasado, sino en un paso seguro hacia el futuro. Cada vez que me miro en el espejo, veo a una mujer que ha pasado por el fuego y el agua, pero que se ha mantenido íntegra y fuerte. Esta fortaleza es mi principal aliada en el camino hacia la felicidad. La última etapa de mi viaje ha sido darme cuenta de que ya no soy rehén de las circunstancias. Tomé la responsabilidad de mi vida en mis manos y ahora determino mi propio camino. La libertad que conseguí no fue un regalo, sino el resultado de un largo y doloroso trabajo sobre mí misma. Y aunque los recuerdos del pasado todavía me hacen pensar a veces, ya no permito que eclipsen la luz de mi presente. Este nuevo camino es uno en el que cada obstáculo es una oportunidad para crecer, cada dificultad es una lección y cada nuevo día es una oportunidad para ser aún mejor. Estoy agradecida al destino por todos los retos, porque me han convertido en lo que soy ahora, fuerte, segura de mí misma y preparada para nuevos logros. Mi historia no es solo una historia de dolor y ruptura, es una historia de renacimiento, de cómo, habiendo sobrevivido a todas las dificultades, uno puede encontrar la fuerza para crear una vida nueva y feliz.